Bien, las distribuciones de probabilidad que vimos es la de la media muestral. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, a partir, como su propio nombre indica, de la media muestral, de la media de una muestra, establecer información sobre la media de la población. ¿Qué fórmulas o qué elementos tenéis que saber? Si nosotros tenemos, imaginaros, una variable que llamamos x, que sigue un reparto de probabilidad de una distribución normal de media nu y desviación típica sigma. Media nu, que sería el peso medio, pues por ejemplo el peso medio de las merluzas en un puerto o en la comunidad autónoma de Galicia, por ejemplo, o cualquier puerto pesquero gallego. Y sigma es lo que se separa el peso de esas merluzas de la media, la dispersión que tiene respecto de la media, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros podemos decir que la media de una muestra de esas merluzas va a seguir una distribución normal de media la misma que la de la población. Pero la desviación típica se va a calcular como la desviación típica partido de la raíz cuadrada de n. Entonces nosotros, sabiendo esto, podemos calcular lo que se denomina el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, que se calcula conociendo estos datos, como su nombre indica, con un nivel de confianza 1 menos alfa. El nivel de confianza es 1 menos alfa, siempre valores muy altos, 90, 95, 99%, etc. Y estos datos son la media de la muestra que tomo. Z de alfa medios es el valor característico. Acordaros que nosotros conocíamos los datos de la distribución normal, es una distribución simétrica respecto a la media. ¿Y qué significa esto? Que estas dos partes son exactamente iguales, ¿no? Entonces nosotros, para calcular la probabilidad, fijamos una región, que sería, le llamamos 1 menos alfa. Si toda esta superficie es 1 menos alfa, significa que cada una de estas partes serán alfa medios. Y esto sería z de alfa medios, el valor crítico o característico. Entonces nosotros siempre sabemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que z alfa medios sería toda esta superficie. Fijaros, menor o igual que z alfa medios sería todo esto. Todo esto. ¿Y eso a qué equivale? Si toda el área que hay bajo la curva es 1, a ese 1 le tenemos que restar este trocito de aquí, que es menos alfa medios. Con eso siempre podemos sacar el nivel de confianza, o el valor de alfa, o incluso el valor característico, si saco de aquí la probabilidad y lo busco en las tablas. ¿Qué más nos interesa conocer aparte del intervalo de confianza? El error. El error con el que nosotros damos los datos. Por ejemplo, yo puedo decir que el peso medio está comprendido entre 2.500 gramos y 2.825, con un nivel de confianza del 95% y el margen de error de 220 gramos. Bueno, ¿cómo sé cuál es el valor del error? El valor del error es esta. Sería este valor, z de alfa medios por sigma partido de la raíz cuadrada de n. Ese sería el valor del error. Otro dato que debemos de saber, la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es lo mismo que multiplicar por 2 el error. Sería restar el extremo superior del intervalo menos el extremo inferior. Eso sería la amplitud del intervalo. Otras veces nos mandan calcular n. Para calcular n, si lo despejamos de aquí, la fórmula de cálculo de n sería z de alfa medios al cuadrado por la desviación típica al cuadrado partido del error al cuadrado. Entonces, todo esto, ¿para qué me sirve? Me sirve para decir que yo estimo que la media de la población, que sería nu,
está comprendida entre esos valores con una probabilidad de 1 menos alfa. 1 menos alfa es el nivel de confianza. 1 menos alfa es el nivel de confianza y alfa es lo que llamamos el nivel de significación. Esto es lo que tenéis que saber de las distribuciones de las medias muestrales. A veces nos mandan calcular el intervalo de confianza, otras veces nos dan el intervalo de confianza y nos mandan calcular el nivel de confianza o el valor de la media muestral. Recordad que nosotros, si nos mandan buscar alguna probabilidad concreta, siempre que tenemos que trabajar con esta tabla, con la tabla normal 0,1, porque es la probabilidad que viene tipificada. Recordad que aquí solo se pueden buscar los valores de la probabilidad positivos hasta 4. Bueno, 409. Y buscamos los valores de que la probabilidad sea menor o igual que un dato dado. Entonces, para eso hicimos ejercicios de cómo buscar aquí la probabilidad. Si a vosotros, por ejemplo, os dan una variable que sigue una distribución normal de media 74 y desviación típica 2,5 y nos mandan calcular la probabilidad de que la variable que estamos estudiando, por ejemplo, sea menor o igual que 70. Bueno, pues entonces nosotros esta distribución normal de media y desviación típica no la podemos calcular. Yo lo que puedo hacer es pasar a la distribución normal 0,1. Entonces, ¿cómo hago el cambio de variable? Pues restándole al valor la media y dividiendo entre la desviación típica. Vamos aquí y en lugar de poner, bueno, ya voy a poner z, sería 70 menos 74 dividido entre 2,5. Hacemos ese cálculo. Me daría menos 1,6. Bien, os lo dije antes, nosotros no podemos buscar en las tablas valores negativos, pero si observáis la campana de Gauss, esta es la media, esto sería 1,6, menos 1,6 sería aquí. Bueno, pues la superficie que equivale a esto sería, la superficie que equivale a menor o igual que menos 1,6 sería esta superficie. No sé si la veis, sería esta de aquí. Como la campana es simétrica respecto de la media, esta superficie de aquí equivale con esta de aquí. ¿Y qué significa eso? Que la probabilidad de z sea mayor o igual que 1,6. Pero nosotros la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,6 no lo podemos buscar en las tablas. Tenemos que poner su equivalencia menor. ¿Y cuál sería? Pues sería menor o igual que 1,6. O sea, esta superficie de aquí equivale a toda la campana, a 1, perdón, que es el valor de toda la campana, menos todo esto. Entonces sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,6. Esto ya lo puedo buscar en las tablas. Buscamos 1,6, que es 0,9452. Y entonces la probabilidad que me pide sería 0,0548.